Bueno, pues vamos a hacer un repaso express por Java. Hemos creado una clase main que incluirá el método principal public void main. Hemos creado una clase célula que será la clase padre. Esta clase tiene 4 atributos: milímetros de membrana, densidad, peso, tamaño. Tiene un constructor completo y tiene getter y setter. No tiene nada más. Es un pojo, clase padre, célula. Luego hemos creado dos clases, eucariota y procariota, que ambas heredan de la clase célula. Es decir, son clases hija. Procariota y eucariota. Extends, célula, heredan de la clase célula. Eucariota tiene dos atributos adicionales, que será tamaño de núcleo y número de orgánulos, aparte de los propios de la clase padre célula. Es decir, 1, 2, 3, 4 de célula, y eucariota 2 más adicionales tendrá 6 atributos. En el constructor los pasamos en los parámetros, y a la hora de dentro del constructor podemos llamar a super llamando al parámetro de la clase padre, que sería como escribir célula, paréntesis y los 4 atributos que tiene célula, y aparte con this hacemos referencia a los de esta clase editando los atributos de la clase eucariota. De esta forma construiríamos un objeto de la clase eucariota con los 4 atributos de la clase célula y los 2 atributos propios de esta clase. Lo mismo ocurre con procariota. Aparte de los constructores, tienen getter y setter y un método toString. Esta clase célula, al ser la clase padre, la hemos declarado como abstracta. Eso quiere decir que no puede instanciar, no puede crear objetos de la clase célula. Sin embargo, sus hijas sí que podrán crear clases, podrán crear objetos de esa clase. Vemos como esta clase célula, aparte de constructor, getter y setter, tiene un método toString, ¿vale? Los métodos de las clases abstractas son obligatoriamente, es decir, tienen que sobreescribirlos obligatoriamente sus clases hijas. En este caso, este método no tiene nada, devuelve comillas, podríamos que devuelva null, no lo vamos a utilizar porque nunca existirá un objeto de la clase célula. Sin embargo, de eucariota hemos sobreescrito el método toString de la clase padre, y en este caso nos devuelve pues un texto que hemos hecho, que esto puede ser a nuestro gusto. La clase procariota, de la misma manera, sobreescribe esa clase toString de la clase padre célula y pues tiene otro texto diferente donde vamos a ir añadiendo pues texto. /n es un salto de línea, un intro. Luego el procariota, milímetro, 2 puntos, y hacemos referencia al getter, que nos va a dar los milímetros de la membrana de esta clase. En fin, esto son cosas básicas de constructores getter y setter. Una vez tengamos esta estructura clara entendida, tenemos una excepción que hemos hecho muy sencilla, negative exception, que simplemente con super llamamos a, porque hereda de excepción, que es una clase ya propia de Java. Entonces con super le damos el mensaje que nos devolverá esa excepción. Es muy sencillo, el número debe ser positivo. Es una excepción que cuando la lancemos vamos a controlar que un número no pueda ser negativo. Bueno, pues vamos al método main. Tenemos una clase principal, public static void main, ¿vale? Que es simplemente esto de aquí. Hemos creado un ArrayList del tipo célula, es decir, es una lista que contendrá objetos del tipo célula. A esa lista la hemos llamado lista células, ¿vale? La hemos inicializado vacía, es decir, hemos creado una lista vacía del tipo célula. Ahora bien, esa lista luego la pasaremos. De momento vamos a mostrar una opción, vamos a sacar un menú que se llama, esta opción se llama elegir opción. Devuelve un entero, como vemos en la declaración del método, devuelve un int que luego lo pasaremos por return. ¿Eso qué significa? Que lo que es la llamada a la función se transformará en aquello que devuelve. En este caso, elegir opción, paréntesis, paréntesis, porque no tiene parámetros, se transformará en esta opción, que es una variable de tipo entero, ¿vale? Es decir, este método devuelve un entero. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Hemos impreso por pantalla varias frases. Luego el usuario, con un escáner scNewScanner, systemin, tendrá que meter en esta variable opción un número, ¿vale? Scanner next int. Este número se va a transformar en esto. Ahora bien, aquí tenemos que opción, por ejemplo, hemos pulsado 2, pues elegir opción se transformaría en un 2. Ahora opción es 2. Por lo tanto, aquí es 2. Llamamos a la siguiente función, ejecución.
Primer parámetro, opción, hemos dicho que era un 2, y lista células es esta lista que hemos creado, que ahora mismo es una lista vacía. Entonces, llamamos al método de ejecución, le pasamos 2 y una lista vacía, del tipo ArrayListCélula. Vamos a ver cómo está creada esta función, ejecución. Vemos que esta función es void, por lo tanto no devuelve nada. Esta función no se convierte en nada, simplemente ejecuta ciertas acciones. Pero para ejecutar esta opción, este método, necesitamos pasarle una variable de tipo entero, que la llamaremos en este caso opción, coincide con lo de fuera, pero no tiene por qué, ahora lo vemos, y le pasaremos otra variable de tipo ArrayListCélula, lista células, que de la misma manera coincide, pero no tendría por qué. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo con opción. Yo en esta función, esta es la forma de construirla, ¿vale? De crearla. Ponemos el public, static, void main, si es pública, si es protected, si es private, estática solo si es estática, y luego si devuelve algún tipo, si no devuelve ninguno, void, y el nombre de la función. Luego las variables que pongamos aquí dentro, declaramos el tipo y el nombre, van a hacer referencia a aquellas variables en el interior del desarrollo de la función, ¿vale? ¿Qué pasaba aquí? Que cuando hacemos la llamada a la función, esta opción no es la misma que esta. Esta opción es la variable que le ha sido inyectada desde fuera. En este caso, si este le llamamos número, esta va a ser número. Pero aquí seguiría funcionando igual. ¿Por qué? Porque esta variable va a hacer referencia a esta de aquí dentro. Aquí si ponemos otro, aquí tendremos que poner otro. Es lo que trabaja dentro, ¿vale? Es decir, que el primer atributo, independientemente de cómo se llame, es un valor entero. El primer atributo es un valor entero, ¿vale? Lo llamamos en la llamada de una forma y en la ejecución de otra. Normalmente por convencimiento se suele utilizar el mismo, ¿vale? Vamos a hacer control Z, lo devolvemos aquí a opción y esto ya nada. Vale, pues tenemos el menú, hemos elegido y entonces tenemos el método ejecutar. A ver si estoy bien, vale. Estamos en el método de ejecución, que será nuestro método principal. Desde este método trabajaremos en la ArrayList principal. ¿Qué quiere decir? Le hemos inyectado una lista vacía, que se llama lista de células. Le hemos inyectado una opción. Y ahora sí, la opción con un switch. Vamos a hacer un switch. En el caso de que sea 1, va a hacer esto. En el caso de que sea 2, va a hacer esto. En el caso de que sea 3, va a hacer esto, etcétera. Si es 1, vamos a hacer listacélulas.add. Esta es una función que añade un objeto o añade un elemento a la lista. Esta lista es del tipo células, por lo tanto lo que tenemos que pasarle por parámetro es una célula, un objeto del tipo célula. Hemos creado una función que se llama crearCélula que nos tendría que devolver un objeto del tipo célula para que esto funcionase. Y aquí lo vemos, crearCélula efectivamente devuelve un objeto del tipo célula, lo que significa que se transformará en un objeto del tipo célula. ¿Qué hemos hecho para crear célula? Pues nada, hemos parecido a lo anterior, hemos marcado por texto bueno, pues qué tipo quieres que sea. Hemos hecho un while para que si este error se sale, empiece en el while. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Sacamos un texto por pantalla, un escáner, systemin. Abrimos el try, ¿vale? Para capturar las excepciones. Le decimos que el tipo célula, que sea pues el valor que metemos por teclado. Ahora bien, hacemos una excepción manual, personalizada, que es la que hemos construido aquí. Si tipo célula es menor que 0, yo le doy la condición que yo quiera, quiero que me lance esta excepción. ¿Qué significa esto? Que si esto es menor que 0, cuando metamos un número por el teclado, me va a lanzar esta excepción y me va a ir al catch. Por lo tanto, vamos a crear una excepción que le vamos a llamar el objeto E, ¿vale? Un objeto E del tipo negative exception. Y le vamos a decir simplemente en la captura de la excepción que imprima por pantalla el mensaje del objeto, es decir, el mensaje de negative exception. Vemos que el mensaje negative exception es el número debe ser positivo. Bien, pues ¿qué hará cuando haya lanzado este mensaje? Si hemos puesto un -2, por ejemplo, nos va a salir del catch. Este finally lo vamos a quitar porque en este caso no nos hacía falta. Nos sale del catch y como es un while, nos rompe, vuelve al principio del while. Sigue es un valor booleano que hemos creado como true, por defecto. Entonces, en este caso no hemos cambiado el valor de sigue, por lo tanto, vuelve a entrar
en el while. Vuelve a escribir el texto y nos vuelve a preguntar, y de nuevo nos vuelve a preguntar que metamos la variable tipo célula. De nuevo, si fuera negativa, volveríamos a salir y volveríamos a entrar al while. ¿Cómo rompemos este bucle? Bueno, pues ponemos un número positivo y en este caso no haría falta controlar el booleano, porque si es 1 va a devolver procariota. Cuando hacemos un return directamente salimos de la función, ¿vale? En el momento que ponemos return significa que el método, es decir, la llamada al método, se va a transformar en aquello en lo que devolvemos. Por lo tanto, rompería el bucle, rompería todo y devolvería lo que contenga procariota, que en este caso es un elemento, un objeto del tipo célula. Si fuera 2, nos devolvería eucariota. Es decir, pararía la función y devolvería, se transformaría la llamada del método, se transformaría en esto que devuelve. Si ponemos otra cosa, con default, volvemos a llamar a crear célula. Entonces, en este caso no haría falta romper el booleano, pero si queremos hacerlo, pues cuando acaba el try catch podemos darle un valor de false, ¿vale? De esta forma, si no devolviéramos nada aquí y siguiera la función, cambiamos el valor del booleano al final de nuestra ejecución y cuando hemos llegado al final ya le decimos que no entra el bucle de nuevo. Bueno, pues ¿qué hemos hecho para crear la célula? Si fuera procariota, como es una subclase de célula, de primeras vamos a hacerla de la clase célula, clase padre, pero luego la instanciamos con un new procariota, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una célula procariota del tipo de la hija procariota. Luego vamos a llamar a un método que lo hemos creado para meter los datos de procariota, que lo que va a hacer es acceder a los setter. Le metemos por parámetro procariota, que recordémonos que es del tipo célula, aunque esté instanciada como del tipo procariota, es del tipo célula. Entonces vamos a datos procariota, vemos que necesita por valor que le inyectemos un tipo célula y va a devolver una célula. Esta es la forma en la que, a ver si lo pongo esto así. Esta es la forma en la que en la construcción de este método, aquí pedimos lo que necesitamos, un objeto del tipo célula, y este es el objeto que vamos a trabajar. Lo trabajamos, vemos como por aquí, a ver dónde lo ponemos, vale, procariota, aquí ya lo transformamos, vale. El caso es que trabajamos lo que introducimos por parámetro y luego lo que vamos a devolver es algo del tipo célula. Es decir, en el return vamos a devolver un objeto del tipo célula, que lo hemos creado aquí al principio. Bueno, entonces esta es la forma de trabajar un objeto del mismo tipo y devolverlo del mismo tipo. Yo recibo una célula, la modifico y la devuelvo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recibimos una célula, bueno, luego la instanciamos como del tipo procariota. ¿Por qué lo hacemos así? Para que nos pida para que en el toString y en los getter y los setter accedamos a los métodos y a los atributos de la clase hija. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer un casting de la célula, ¿vale? Es decir, vamos a coger el objeto célula que es del tipo célula, pero lo vamos a castear al tipo procariota y de esa forma obtenemos un objeto del tipo procariota. Se podría hacer de otras formas, como por ejemplo directamente aquí metiéndole un tipo procariota, pero bueno, hemos puesto esto así para ver el casting cómo se hace. Entonces lo que hemos metido de tipo célula ahora lo tenemos en la variable objeto procariota del tipo procariota. Ahora lo que vamos a hacer es, de la misma manera que hemos hecho antes, un while sigue, que siempre lo inicializamos en true, de forma que siempre entra de primeras. Hacemos un try catch y en este try catch hemos metido unos lanzamientos de excepciones. Si el valor es menor que 0, valor metido por teclado, nos devuelve la misma excepción que antes. ¿Qué significa esto? Que nos va a salir por pantalla el valor debe ser positivo y nos va a romper este bucle y va a volver a iniciar el bucle. ¿Por qué? Porque while sigue siendo true. Es decir, sigue siendo true. ¿Cuándo vamos a romper este bucle? En este caso, como hemos dicho antes, ahora no hay ningún return que nos rompa de forma automática el bucle. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Efectivamente, cuando hemos acabado de introducir todos los parámetros, si siempre se ha cumplido que es positivo,
vamos a cambiar el valor sigue a false. De esta forma ya no entraría en el bucle. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando todos los valores sean positivos. En el caso de que sea negativo, pues capturamos la excepción, mostramos este mensaje y ya digo que volveríamos a iniciar el bucle, porque rompemos el bucle, rompemos la encapsulación actual y como es un while la volveríamos a entrar. Bueno, pues sin más, con esto lo que hacemos es acceder a los setter y vamos poniendo los setter. Nos pide por pantalla dime el peso y con el setter, en ese objeto procariota, le vamos a ir introduciendo los valores. Set peso, set tamaño, set número capas. Muy bien, pues ya tenemos un objeto procariota que en principio lo habíamos metido como vacío, le hemos rellenado los setter, todos con valores positivos, y luego vamos a devolverlo, ¿vale? Esta procariota es la célula del tipo procariota que ya tiene los setter, es decir, que tiene unos valores que hemos ido almacenando. Ahora bien, devolvemos esta célula, porque procariota, a pesar de ser del tipo procariota, también es del tipo célula. Devolvemos ese tipo célula, donde hemos hecho la llamada, en datos procariota. A ver si lo veo. Vale, era dentro de crear célula, aquí. Entonces habíamos hecho esta llamada a datos procariota y le habíamos pasado pues esta célula. Ahora ya tenemos la célula procariota y que vamos a return procariota. Es decir, que a su vez el método crear célula devuelve otra vez la célula. Es decir, esta célula que hemos metido vacía desde el main, la hemos metido vacía aquí y la hemos metido vacía a datos procariota, ahora devuelve una célula del tipo procariota y ahora crear célula la devuelve otra vez un objeto del tipo célula que estaría en añadir, efectivamente. Entonces, ahora esto es toda esa célula que hemos metido primero en crear célula y luego en datos procariota, ¿vale? La hemos ido devolviendo de forma que ha ido bajando escalones, introduciéndose en métodos y la hemos devuelto rellena con los datos que hemos querido. Entonces aquí esto ahora ya significa que tenemos una célula de tipo procariota con unos setters rellenos. Esto que va a hacer lo vamos a añadir a nuestro array list, ¿vale? A la array list que le hemos pasado en principio vacío, pues ahora tendrá un valor. Vale, pues ahora ya tenemos la primera creada. ¿Qué vamos a hacer cuando hayamos creado una? Queremos volver a poner el menú, este menú principal, que era la función elegir opción y que se ejecute. Entonces volvemos a llamar a lo que hemos llamado al principio. Ejecución, la opción y la lista de células. Ejecución, elegimos la opción, volvemos a lanzar el menú para que el usuario pueda elegir y le volvemos a pasar el array list. ¿Por qué le volvemos a pasar al array list? Porque en este caso este array list ya está relleno, ya tiene un objeto. Si no le pasáramos el array list y en el método ejecución no le pasáramos ningún array list, el array list se actualizaría cada vez y siempre estaría en blanco. Entonces, la primera vez se lo pasamos vacío, pero ya cada vez que hagamos una acción se lo volvemos a pasar por parámetro con esos datos que tenga llenos. En este caso volvemos a ejecutar, elegir opción y ¿esto dónde nos lleva? Otra vez aquí. Lo que pasa que en este caso la opción puede haber cambiado, ahora puede ser la 2 que le hemos metido en el switch anterior, del método anterior, que nos saldrá, y el array list en este caso ya no es vacío, es el array list que le hemos añadido a la primera célula. Entonces si le damos a mostrar células nos mostraría pues el array list nuevo, en este caso, que es el que le hemos pasado con un objeto. Vamos a ver el mostrar, que es muy sencillo. Mostrar células. Vale. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un for each del tipo célula. ¿Por qué? Porque el array list es del tipo célula, ¿vale? Tiene que coincidir el tipo de lista con el tipo de objeto que contiene. Son objetos del tipo célula, que lo vamos a llamar element, y la lista, que es la que le pasamos por parámetro, lista células. Lo que va a hacer es que va a ir recorriendo que cada elemento de esa lista, en este caso solo tenemos uno ahora mismo, pues decimos que imprime por pantalla el elemento, es decir, el objeto que veas, pues haces un toString. En este caso era una procariota, pues sería procariota.toString y nos devolvería el toString de la clase procariota, que ya en este caso tenía los setter, pues con los getter obtenemos esos valores y los pasamos por pantalla. ¿Vale? Muy sencilla esta clase mostrar células. Luego hemos hecho una de borrar células para que podamos elegir el número de células que borramos. A ver si no me pierdo. Esa más arriba. Borrar células.
Lo que pasa que se le he borrado porque era muy sencillo, era simplemente que muestra un ArrayList y tú le dices qué elemento de la lista quieres que te borre. Pero lo que hemos hecho es otra cosa para tocar otro método, el instanceOf, que es borrar procariotas o borrar eucariotas, ¿vale? Podemos elegir si queremos que se borren todas las procariotas o todas las eucariotas, es decir, todos los objetos de todos los elementos de la lista del tipo procariota o del tipo eucariota. ¿Cómo lo hemos hecho? Le pasamos de nuevo la lista que tenemos. Luego, cuando acabamos el método, siempre devolvemos otra vez ejecución, elegir opción y lista células, para que el usuario pueda volver a crear, a mostrar, a borrar, y siempre le pasamos el ArrayList último que hemos conseguido, porque si no le pasáramos ArrayList, le pasaríamos uno vacío. Vale, pues vamos a borrar procariotas. Esto es muy sencillo, lo que vamos a hacer es borrar célula, ya digo, está aquí el código, podéis echarle un ojo, pero he pasado de él. Vamos a hacer borrar procariotas. ¿Qué quiero? Borrar todos los elementos de esa lista que sean del tipo procariota. Vamos a hacer un for, en este caso lo he hecho con un for normal, lo iniciamos en 0, para menor que lista células.size indica el número de elementos que tiene el ArrayList, en este caso tiene un elemento, ¿vale? Entonces, y luego que el sumatorio, ¿vale? Esta es la forma normal del for. Le decimos que get i, es decir, get 0 la primera vez, la primera vuelta al bucle es un 0, en este caso es la procariota. Si es instancia de procariota, ¿qué vas a hacer? Pues vas a borrar esa posición, la posición 0. Si fuera de la instancia eucariota, pues no haría nada, porque el if no entraría, saldría y volvería al for. Hasta el elemento, pues si tiene 3 elementos, haría el elemento 0, el 1 y el 2. ¿Que alguno es instancia de procariota? Lo borra. En el borrar eucariotas hemos hecho lo mismo, lo único que hemos puesto que sí es instancia de eucariota. Esto lo que quiere decir es que si es un hijo, ¿vale? Si ese elemento es del tipo, a pesar de que sea del tipo célula, si es una instancia del tipo eucariota. Así podemos elegir qué tipo de célula borrar. Y pues nada más, vamos a hacer una prueba en consola. Vamos a ejecutar el código. Lo voy a poner en grande para que se vea. Nos pide por pantalla, creamos una célula 1 del tipo procariota 1. Vamos a poner 11, 11, 11, 11, 11. Nos pide los 5 parámetros del tipo procariota. Vamos a mostrar células 2. Nos muestra el toString de ese objeto. Ahora mismo solo tenemos un objeto. Ahora mismo ya nos vuelve a saltar la consola, ¿vale? Ahora automáticamente le puedo dar a crear otra célula. Voy a limpiar la consola para que no nos liemos. Y voy a hacer un crear célula de nuevo. Ahora eucariota 2. Le vamos a decir 22, 22, 22, 22. 22, 22. En este caso vemos que son 6 los atributos de eucariota. Porque había 4 comunes en la clase padre célula. Procariota tenía 1 adicional y eucariota tenía 2 adicionales, ¿vale? Que eran estos dos. Muy bien, hemos creado 2. Ahora si le damos a mostrar al 2, voy a limpiar la consola. 2. Nos salen los 2 elementos de la lista, ¿vale? Tenemos el ArrayList posición 0, el ArrayList posición 1. Lo único que esto es el toString, que es lo que hemos hecho que haga la función 2. Vale, pues ahora si queremos borrar procariotas, ¿vale? Tendríamos que hacerle al 3 y lo que haría es hacer una instancia y diría, si este elemento es del tipo procariota, borra. Lo borraría. Si este elemento es del tipo procariota, borra. En este caso no lo borraría. Por lo tanto, si borramos con el 3 las procariotas y mostramos de nuevo con el 2, solo nos debería aparecer la eucariota, porque la procariota se ha borrado. Y efectivamente solo nos aparece la eucariota. Ahora para salir vemos que está todavía en play, porque el stop está todavía en ejecución. Pues para el 5 hemos hecho un system out, un system exit 0, para que salga sin errores. Con el 5 vemos aquí el stop, pues vemos que para el programa, ¿vale? Para la ejecución, doble clic, minimizamos. Una cosa que quería ver más son las excepciones, cómo funcionan en ejecución. Vamos a abrir la consola, vamos a ejecutar la aplicación, abrimos la consola, creamos una célula, vamos a hacerla de tipo procariota, vamos a poner milímetros 22 y ahora si ponemos un número negativo, recordamos que nos lanza, vamos a ponernos aquí, estamos aquí, ponemos un número negativo,
nos lanza negative exception, con lo cual capturamos esa excepción, nos devuelve un mensaje y nos redirige al principio del bucle while. Por lo tanto, nos volvería a pedir los milímetros de la membrana, ¿vale? Entonces ponemos un número -5, efectivamente nos da el mensaje y nos vuelve a introducir los números de la membrana. Ahora ponemos 77 y mostrar célula, vemos cómo efectivamente se ha creado con los valores adecuados. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo subir este código a Git. Vamos a abrir Git Bash. Tengo un repositorio en GitHub, ¿vale? Está público y gratuito, podréis acceder a él. Lo primero, para subir un código, una vez creado nuestro repositorio vacío en GitHub, eso es muy sencillo si lo veis en internet cómo hacerlo, nos dirigimos a la carpeta actual de nuestro proyecto. En este caso la tengo en Java Proyectos Célula. Vemos que automáticamente nos reconoce que estamos en la rama master porque yo ya he hecho un git init. Voy a traer aquí esto para que se vea también. Vale, hemos hecho un CD, lo hemos puesto donde estábamos. Ahora haríamos, si fuera nuestro proyecto la primera vez que lo hacemos, un git init. Nos crea la carpeta de git. Con el git ignore en principio, para principiantes no tocáis nada. Git add espacio punto añade todos los... Mira, si hacemos un git status, vemos que tenemos 4 archivos modificados, pero con el git add espacio punto nos añade, vemos con el git status, nos añade todas las modificaciones, como que las valida. Una vez validadas estas modificaciones, con git status lo hemos comprobado, hacemos un commit. Un commit es como empaquetar esas validaciones y decirles que ok, que nos la guarde, como un checkpoint en un videojuego, pues que nos guarde estas validaciones que hemos aceptado. Podríamos no aceptar todas, podríamos aceptar algunas, pero en principio lo hacemos con todas. Pues yo haría un git commit -m para declararle el mensaje. First commit se suele hacer en el primer commit, yo ya llevo algunos. Pues voy a poner funciona ok, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a hacer un git push, ¿vale? Para subirlo. Para subirlo antes hemos tenido que configurar nuestro remote add origin y aquí hemos tenido que poner nuestra dirección remota del repositorio. En este caso, como ya lo tengo configurado, yo ya he puesto mi posición remota, yo simplemente tengo que hacer un git push, ¿vale? Git push lo que haría es... A ver si lo escribo bien. Subir el commit, los commits que tengo, sería subirlos. Lo que estoy viendo, que el commit... A ver si funciona. Vale, perfecto. Hemos visto, aquí está, 100% hecho. Ahora sí. Vale, perfecto, pues ya estaría. Entonces ahora luego podemos acceder a nuestro repositorio, ¿vale? En este caso es el que yo tengo, que lo he subido. Como es mío, tiene una contraseña que me la pidió la primera vez y luego la guarda en Windows, ¿vale? Bueno, pues este sería el repositorio. Ahora bien, vosotros estáis en casa y queréis descargarlo. Pues por ejemplo, nos vamos a una carpeta. Vamos a hacer cd ... en proyectos. Voy a hacerla aquí para que veáis. mkdir prueba. Preuva. Bueno, pues preuva. Vemos que aquí está célula, pruebas y preuva. Pues joder, es que... Venga, vamos a hacerlo así y ya está. Vamos a hacer ahora el git clone y vamos a copiar, como lo tengo ya aquí copiado, ¿vale? La dirección del repositorio, justo lo que acabamos de subir. Pues hacemos un botón derecho paste, intro, y nos va a copiar a esa carpeta. Ahora nos vamos a meter aquí. A ver, un momentito, ahora lo enseño por pantalla. Aquí en proyectos, preuva es la que hemos creado y vemos que nos crea el repositorio célula con todo lo que hemos acabado de hacer el commit. Y luego, pues desde Eclipse, en el caso que yo trabajo, pues es importar el proyecto y de Eclipse de Java normal y listo, a funcionar. Bueno, espero que os haya servido y ale, que vaya bien.